Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Programación 1. Vamos a comenzar viendo algunos conceptos básicos, eh, simplemente para tener una idea, un referente teórico dentro de lo que vamos a hacer, pero esta es una materia más que nada bastante práctica, digamos, para hacer mucho en casa. Solamente vamos a tener que estudiar estos conceptos teóricos, digamos, al comienzo, pero después va a ser una materia muy, muy práctica. Así que bueno, vamos a repasar algunas de estas ideas. Muchos de estos temas ya los van a ver en arquitectura y en otras asignaturas, pero bueno, necesito verlo con premura para poder darle una base de sustento a lo que luego vamos a hacer. Bueno, vamos a ver qué es un computador, qué es un programa, qué es un lenguaje de programación, qué es dato y qué es información, qué es un algoritmo, qué es una variable, cómo hago un algoritmo y cuál es el ciclo de vida del desarrollo de software. Bien, a mí me gusta decir siempre que un computador es una máquina de propósito general. Si el trabajo práctico fuera diseñar una máquina de propósito general, ¿cómo la haríamos? Es decir, una máquina que sirva para hacer cualquier cosa. Imagínense, eh, no habría forma de... ¿Qué forma tendría? ¿Qué tendríamos que ponerle? ¿Tendríamos que poner una manija, un volante? ¿Cómo hago? Es decir, la única forma posible a la que podemos llegar es una máquina a la cual nosotros le tengamos que decir desde el exterior, desde afuera, cómo se debería comportar. Bueno, eh, básicamente eso es un computador, es una máquina que desde el exterior le decimos qué es lo que tiene que hacer. Por eso tiene un elemento electrónico clave que se llama CPU, unidad central de proceso, que es una máquina secuencial que lo que hace es procesar instrucciones, interpreta instrucciones muy simples, muy elementales, y las ejecuta. Es todo lo que hace. Como dije antes, que el programa lo teníamos que dar desde el exterior, requerimos, digamos, una manera de comunicación de esta máquina con el exterior, tanto para ingresarle las instrucciones como para ingresarle los datos, pero también para obtener de ella una información, un mensaje, algo, un dato de salida, algo nos va a tener que decir esta máquina. Bueno, entonces por eso se dice que es un circuito de entrada y de salida, porque le entran datos y le va a salir información. ¿Sí? Después vamos a ver bien la diferencia entre datos e información. Bien, esas instrucciones las va a tener que almacenar internamente en una memoria, en algún lugar donde guardar esas instrucciones y datos momentáneamente, mientras que va ejecutando el programa. Toda esta parte electrónica que tiene esta máquina de propósito general, nosotros la llamamos hardware. ¿Sí? Una palabra en inglés que se llama hardware. Bien, como dije antes, como podía ejecutar una secuencia de instrucciones, eso es lo que nosotros entendemos por programa. Un programa tiene una lógica determinada, no son instrucciones así nomás, porque si no la máquina haría cualquier cosa, ¿no? Las instrucciones tienen una lógica, una forma de decirle a la máquina las cosas, ¿no? Y eso es lo que nosotros denominamos software, ¿no? Todo lo que es programa va a ser software. Así que esta máquina va a ser una mezcla de esas dos cosas, ¿no? De hardware y de software para que puedan funcionar. Todo el modelo general, no solamente de lo que es el computador, yo diría que este diagramita le sirve para toda la carrera. Todo acá se trata de lo mismo. Todo es entrada, proceso y salida. ¿Qué datos ingresan? ¿Qué es lo que se hacen con esos datos? ¿Y cuál es la salida que pretendemos obtener? Bueno, la salida viene a ser la entrada procesada. El proceso es el programa o las instrucciones que nosotros tenemos que hacer para que esta máquina haga algo. Por ejemplo, yo ingreso una fecha, 1 de febrero de 1970, el proceso que es tomar esa fecha y compararla contra la fecha actual que tenga la computadora en este momento, lo que sea, y la salida va a ser edad tantos años. Es decir, uno pone su fecha de nacimiento y la computadora le dice la edad.
Esa sería cuando nosotros ingresamos ese dato por algún dispositivo que la máquina tendrá, se hará un proceso y se obtendrá una salida, ¿sí? Bien, para escribir programa nosotros lo tenemos que expresar en un lenguaje. Ese lenguaje es un mini pequeño idioma artificial, digo artificial porque es creado por el hombre, ¿sí? Que tiene sus verbos, que serían las instrucciones que nosotros le vamos a dar a la máquina, tiene su gramática, su sintaxis, y está basado en un paradigma, ¿no? Un paradigma es un patrón, un modelo, un ejemplo de algo, una forma de ver la realidad, de representar algo. Y en este caso, digamos, los programas se pueden escribir bajo el paradigma procedural, bajo el paradigma orientado a objetos, bajo el paradigma funcional, bajo el paradigma lógico. Son diferentes paradigmas de programación que hay. Bueno, nosotros vamos a usar el procedural este año. ¿Sí? El año que viene y el otro año vamos a usar el paradigma orientado a objetos. Pero este año tenemos que aprender el paradigma de programación procedural. Los lenguajes fueron evolucionando a través del tiempo y se pueden ejemplificar en este diagrama, en donde en el eje Y vamos a tener eh, la definición del problema, ¿sí? En cuanto a si ese problema está más en términos del ser humano que de la máquina. Y en el eje X vamos a tener las diferentes décadas, ¿no? Que arranca en 1940, ya por la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, y sigue avanzando, digamos, hacia nuestros días, ¿no? Entonces, está un poquito incompleto, digamos, un poquito viejo, pero para la idea es totalmente válida, ¿no? Eh, Bien, en 1940 había una confluencia entre que teníamos que pensar el problema en términos de la máquina y teníamos que resolver el problema también en términos de la máquina, ¿sí? Vamos a ver que la máquina lo único que entiende son unos y ceros, con lo cual estábamos obligados a trabajar en el 1940, digamos, en términos de unos y ceros. Y en realidad ni ustedes, ni yo, ni nadie piensa en unos y ceros, ¿no? En el que es el lenguaje binario de la máquina. Entonces, con lo cual, yo siempre digo que la expectativa de vida de un programador en esa época era muy corta, ¿no? Se vivía muy poco como programador. Básicamente te volvías loco, digamos, necesitabas una secuencia de unos y ceros realmente muy larga para que la computadora hiciera tareas muy elementales. Luego esto fue evolucionando y después apareció el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador era un lenguaje, también yo lo he usado, el lenguaje ensamblador. Binario no llegué a usarlo, pero el lenguaje ensamblador sí lo he usado. También la expectativa de vida era muy baja, ¿sí? Si con lenguaje de máquina vivía hasta los 30, con lenguaje ensamblador llegaría hasta los 40, mucho más no podías vivir. Yo decía que el lenguaje ensamblador era angostito y largo, ¿sí? Son instrucciones de 3 dígitos, es como un código mnemotécnico, son tres caracteres las instrucciones y después vienen los operandos de cada instrucción. Realmente una pesadilla cuando los programas se hacían extensos, por más técnicas de programación que trates de usar, realmente era muy complicado. Luego de eso, se amplió la expectativa de vida de un programador cuando aparecieron los lenguajes de tercera generación. Nosotros vamos a estar trabajando acá en esta área, en un lenguaje de tercera generación. Vamos a trabajar con un lenguaje que se llama C. ¿Sí? El lenguaje de programación C surge por allá por 1960, ¿sí? Por la década del 60, y hasta el día de hoy se sigue utilizando. ¿Sí? Usted dirá, qué cosa vieja que vamos a usar. ¿No? No, todavía está totalmente vigente, hay trabajo y hay gente empresas que lo utilizan y que se requiere todavía este lenguaje. Y es muy importante aprenderlo porque es la base de un montón de otros lenguajes. ¿Sí? Es algo así como aprender latín, ¿no? Uno aprende latín y tiene la base para aprender otros idiomas. Luego, más adelante, se comenzaron a generar los lenguajes de cuarta generación, ¿sí? Que son lenguajes que incorporaron mucha más facilidad para el manejo de datos y demás, son lenguajes de más alto nivel.
Cuanto más evolucionan los lenguajes, más se aproximan a cómo razona, piensa o ve las cosas un ser humano. Bueno, acá tenemos una explicación un poco de lo que pretendía decirles con el diagrama anterior. La máquina son unos y ceros, el hombre piensa, por ejemplo, yo tengo que sumar el total de la factura al total general. Esa operación capaz que son esta secuencia de unos y ceros que están acá arriba. En realidad me quedo corto, es multiplicado por 10 eso que ahí arriba. Dice, entonces, en un primer momento tenemos que tipear esa secuencia de unos y ceros, acorde al computador que teníamos, y más adelante pudimos usar el ensamblador. El ensamblador tiene instrucciones como esta que está acá, sumar el registro X al registro X, digamos, con lo cual, sí, es un avance el ensamblador, vamos a decir que no. Antes que los unos y ceros me quedo toda la vida con el ensamblador, pero convengamos que programar en ensamblador también es una pesadilla. Luego el lenguaje C tiene cosas más parecidas al ser humano. De hecho aparecen nombres como T general y T factura, que son nombres mnemotécnicos que se van a referir al total general y al total de la factura. Esto es un poco más entendible. Y un más igual en el medio, que es una operación aritmética, que después vamos a ver qué significa en realidad acumular en total general el total de la factura. Luego, el año que viene, vamos a utilizar el lenguaje Java, que es orientado a objetos, y la forma más o menos de expresar esto sería total.sumar, factura.total. Factura.total me devuelve el total de la factura, y eso se lo paso al método sumar de un objeto que anda por ahí que se llama total. No sé, después veremos qué hace, cómo está hecho eso, y ahí se acumula el total general. ¿Qué es dato y qué es información? Bueno, dato puede ser una serie de números sin ningún tipo de significado. El significado se lo va a dar el programa. Por ejemplo, si hacemos un programa que tome temperaturas promedio y tome una lista de temperaturas y me devuelve el promedio de la temperatura, bueno, eso lo hace el programa, y es el programa quien le da el contexto al dato para transformarlo en información y decir o informar nosotros le decimos usuario, ¿no? A quien va a usar nuestros programas, el usuario, le va a informar o le va a dar información. Procesamos datos y obtenemos información. Bien, otro concepto, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo, como dice acá la definición, es un procedimiento efectivo para resolver un problema en un número finito de pasos. Se dice que un programa está formado por algoritmos y por datos. ¿Qué significa entonces? Es una serie de pasos. Bueno, pero ¿qué significa? Que esa serie de pasos son efectivos en el sentido de que nos garantiza que resuelve el problema. No es que tenemos que tener fe en que lo resuelva, o me parece a mí que lo va a resolver, o tal vez lo resuelva. No, no, no. Tenemos la seguridad de que lo resuelve. Y luego un número finito de pasos, gracias a Dios, ¿no? Porque si no nuestro trabajo no terminaría nunca, ¿no? Es un número finito de pasos porque requiere, tiene un principio y tiene un final y tiene un conjunto de instrucciones, limitadas. Serán 10 líneas, 100 líneas, 1000 líneas, 1.000.000 de líneas, no sé, lo que sea, pero tiene un fin, digamos, razonable, digamos, manejable a veces no tanto, pero bueno, bastante manejable por un ser humano. Veamos un ejemplo de un algoritmo para hacer té, digamos, en una tetera, ¿no? Paso número 1 dice si la pava no contiene agua, entonces llene la pava. Paso número 2, ponga la pava sobre la raya y enciéndala. Paso número 3, si la tetera no está vacía, entonces vacíela. Paso número 4, ponga un saquito de té en la tetera. Paso número 5, si el agua de la pava no está hirviendo, entonces ir al paso número 5, si vuelve otra vez al comienzo. Apague la hornalla, vierta el agua de la pava dentro de la tetera. Fíjense que es una secuencia de pasos lógicos porque no asumimos de que la pava esté vacía.
o que podría ya tener agua la pava, o que la tetera podría estar llena. Bueno, es decir, pensamos digamos, no damos por sentado nada. Es decir, asumimos que todo puede, como digo yo siempre, todo puede fallar. ¿Eh? Bien, si nosotros analizamos estas 7 instrucciones, vemos que hay diferentes tipos de instrucciones. Las instrucciones propiamente dichas del hacer algo son la instrucción 2, 4, 6 y 7. Ponga la pava, prenda la hornalla, apague la hornalla, bueno. Después tenemos otras instrucciones que son condicionales, que tienen otra forma, ¿no? Que son decisiones o selecciones, condicionantes, condicionales, que son la 1, la 3 y la 5. Por ejemplo, dice, si, tiene la siguiente forma, si tal condición, entonces hago tal cosa. Si no, hago tal otra. Pueden tener esa forma. En este caso sería, si tal condición, hago tal cosa. Por ejemplo, si la pava no contiene agua, eso sería la condición, entonces llene la pava. Entonces, si, condición, entonces, instrucción o proceso, hago tal cosa. Bien, entonces todo algoritmo, esto hay un estudio que hizo unos matemáticos, y más no importa ahora, pero que se llegó a la conclusión lógica de que todo algoritmo se puede expresar utilizando estas 3 cosas: secuencia, selección y repetición, que es casualmente lo que nosotros tenemos que aprender. Son casualmente el nombre de cada una de 3 unidades temáticas del programa de esta asignatura. Hay una unidad dedicada a secuencia, una unidad dedicada a selección, una unidad dedicada a repetición. Un algoritmo es una mezcla, todo problema lo podemos resolver mezclando un poquito de secuencia, un poquito de selección y un poquito de repetición. Todo dependerá del algoritmo que tengamos que implementar. Secuencia, digamos, es una instrucción una abajo de la otra, desde comienzo hasta fin, de arriba hacia abajo. Un algoritmo se puede expresar de diferentes maneras, vamos a ver cómo lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a utilizar los denominados diagramas de flujo, ¿sí? Además de este video, después vamos a dejar un link también a esta presentación para todas las veces que ustedes quieran verla. Decisión, como dije antes, tiene esta forma. A la condición la llamamos proposición. Una proposición es algo que se puede evaluar como verdadero o falso. Acá no hay un me parece, un más o menos, no. La computadora es precisa, es una máquina trivial. Es decir, es verdadero o es falso, no hay nada en el medio. ¿Sí? Los grises no son para nosotros. ¿Sí? Bueno, el proceso se refiere a otra instrucción que puede llegar a ser también secuencia, decisión o repetición. Ahí está donde yo digo cómo todo se va combinando con todo. Repetición, esto lo adapté un poquito al lenguaje C. El apunte desde donde saqué esta presentación también le vamos a dejar el link. Y es un apunte en inglés, bastante básico, pero en inglés. Y acá vemos la forma que tienen las estructuras de repetición. Aquí puede tener una forma como esta, ¿no? Hacer una serie de instrucciones de tipo proceso, mientras proposición. Recuerden que esto que yo llamo proceso, en realidad puede llegar a ser a su vez secuencia, selección, repetición. Entonces, por lo tanto, esta sintaxis que estoy mostrando acá me abre la puerta a que yo pueda meter repeticiones dentro de repeticiones. Pueda meter dentro de una repetición una instrucción como encender la hornalla, pero también puedo meter ahí adentro un condicionante, un condicional, como si la pava está llena, entonces llénela. Y el mientras proposición también indica una condición, ¿no? Otra forma puede ser mientras, proposición, proceso, fil mientras, ¿sí? Bien,
Vamos a ver, acá tenemos un ejemplo. Hacer, poner pava en el agua mientras la pava no esté llena. Entonces, esto va a ser una repetición, esta instrucción, poner agua en la pava, se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta que la pava esté llena. Esa es la idea de repetición. El mientras la pava no esté llena, sería, se evalúa este condicional mientras la pava no esté llena, en tal caso poner agua en la pava, termina el mientras y vuelve a comenzar, vuelve a preguntar, mientras la pava no esté llena, poner agua, mientras la pava no esté llena, poner agua. Cuando la pava esté llena, deja de poner agua y sale de esta estructura repetitiva, ¿sí? Bueno, acá tenemos como tarea pensar qué diferencia hay entre esto y esto. Hay una sutil diferencia, pero lo vamos a discutir después más adelante. Seguramente en un foro nos vamos a encontrar y lo vamos a discutir a esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el hacer mientras y el mientras? ¿No? Bien, le dejo la inquietud mientras tanto. ¿Qué es una variable? Bueno, habíamos dicho que un programa está formado por algoritmos y datos, esas dos cosas. Bueno, ¿cómo se representan los datos en el programa? Bueno, los datos van a ser guardados, contenidos, hasta incluso diría yo representados por una variable. Una variable es un contenedor para un valor determinado que puede variar durante la ejecución del programa. Vamos despacio. Una variable podría llegar a ser el nivel de agua de la pava, podría llegar a ser la temperatura del agua. Eh, Generalmente las variables le vamos a dar nombres para que sea fácil nuestra comprensión de lo que tienen adentro, ¿no? Es decir, eh, ese era uno de los problemas del lenguaje ensamblador, que no existía el concepto de variable. El concepto de variable es un concepto muy humano, no es un concepto de la máquina. Para la máquina la variable no existe. Para la máquina lo único que hay son direcciones de memoria en donde hay datos, nada más. Entonces, a través de estos lenguajes de programación, creamos artificialmente el concepto de variable para que nos sea más fácil programar. Entonces podríamos preguntar, si nivel de agua es 0, entonces llenar la pava, ¿sí? Entonces podríamos armar instrucciones de esta manera. Bien, además de variables, también existen constantes, es decir, hay valores que también tienen que ser almacenados en la memoria de la máquina en algún lugar, pero son valores fijos que no van a variar a lo largo de todo el algoritmo o todo el programa. Por ejemplo, acá dijimos, si el nivel es 0, entonces llenar la pava. Ese 0 es una constante, ¿sí? En este caso tenemos una comparación entre una variable contra una constante. También sabemos que el agua hierve a los 100 grados, entonces podríamos armar una estructura repetitiva diciendo, mientras el temp agua sea menor o igual que 100, mantener la pava sobre la hornalla. Este pequeño porción del algoritmo, esta estructura repetitiva, nos permitiría calentar la pava hasta los 100 grados, porque sabemos fehacientemente que el agua hierve a los 100 grados, ¿sí? ¿Cómo hago un algoritmo? Bueno, acá está el santo grial, ¿no? Es decir, hace más de 30 años que me dedico a esto y muchas veces todavía me sigo preguntando esto, ¿no? Esto va a ser una gimnasia que vamos a hacer principalmente en la primera etapa de la asignatura. Vamos a hacer todos estos pasos, usted dirá, es mucho, muy engorroso. Bueno, en realidad va a ser bastante automático, pero no es que siempre vamos a hacer estos pasos. Uno cuando adquiere experiencia puede simplificar estos pasos bastante. Para aprender vamos a tener que hacer todos estos pasos, no nos queda otra, ¿sí? Para ir paso a paso y sin perdernos en todo el proceso. Primero, obviamente, leer e identificar bien el problema, porque si no leemos bien la consigna, nunca vamos a poder resolver nada, ¿sí? Tenemos que bajar la ansiedad y tomar un poco de paciencia y leer e interpretar correctamente el problema, pensar en los pasos generales para resolver ese problema, tratar de identificar las secuencias de operaciones, las decisiones, las iteraciones o repeticiones y las variables que vamos a necesitar, por lo menos, digamos,
a grandes rasgos lo que tiene el proceso, ¿sí? Acá pueden usar papel borrador, hacer anotaciones, cada uno tendrá su manera de anotarse. Cuando ya tenemos la cosa un poco más madurada en la cabeza, vamos a empezar a hacer los diagramas de flujo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar diagramas de flujo y para eso vamos a usar un software, un programa que nos va a ayudar a dibujar los diagramas de flujo. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama PCEint. PCEint. Esa herramienta nos permite poder trabajar y ingresar nuestro diagrama de flujo, y también nos va a permitir probar y refinar ese diagrama, ¿sí? Todo eso lo vamos a hacer, todos estos 3 pasos que están acá lo vamos a hacer con PCInt. Luego vamos a pasar a programar directamente, si vamos a traducir lo que hicimos en PCInt en un programa C. ¿Sí? Ya esto es una implementación profesional, ya esto es una herramienta de un programador real, ¿no? Si vamos a usar, vamos a transformar eso en un programa real de computación, vamos a usar un compilador, que es el compilador C, vamos a ver lo que es un compilador, vamos a usar esta herramienta para traducir nuestro programa C a unos y ceros, ¿sí? Gracias a Dios y a la Virgen, esta traducción la hace automáticamente el compilador. Nosotros no tenemos que hacer ninguna traducción a mano, lo hace automáticamente el compilador. Entonces, el compilador sabe lo que tiene que hacer, por suerte. Yo lo único que le paso es el programa que tiene que compilar, nada más. Luego vamos a ejecutar ese programa y vamos a probar en la computadora, digamos, un conjunto de entradas para verificar que las salidas son acorde a esas entradas. Eso es todo. Eso es todo nuestra tarea, ni más ni menos. Y esto es todo lo que nos va a llevar todo este año, digamos, de estudio. Básicamente, todo nuestro trabajo como programadores sigue esta rueda que está acá, ¿no? Definición del problema, análisis del problema, desarrollo o implementación de ese algoritmo, ¿no? Luego, la traducción de ese algoritmo en un lenguaje de programación y documentación de todo el código. Luego de eso, una vez que tengamos el código compilado, ejecutando el programa, vamos a hacer testeo y depuración de ese programa. Luego pasamos a una etapa de mantenimiento, cuando el usuario ya está usando el programa, nos dice si le gustó o no le gustó, que hay que mejorar, que hay que cambiar, le hacemos agregados, mejorados, mejoramos la lógica, refinamos la salida del programa, etcétera, etcétera. Y así hasta que ese programa ya no tiene sentido para el usuario y comenzamos nuevamente esta rueda, digamos, que esperemos se repita toda la vida si seguimos trabajando y utilizando esto que tanto nos gusta hacer, que es programar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y estamos en contacto.